Buenas tardes. Dice el escritor Manuel Vila que todos sabemos que una historia se lee desde el final. De alguna manera, el final es lo que da sentido al conjunto. Y esto es lo que vamos a hacer esta tarde en esta entrevista. Mirar al pasado desde esta atalaya única en la que pasado, presente y futuro se van a unir, y a la que me invitas muy generosamente, José Luis, a propósito del premio que la Sociedad Española de Educación Comparada estrena, el premio a la innovación docente, y que lleva tu nombre. Definir tu currículum es imposible en tan poquito tiempo, y en aras además en entrar de lleno a nuestra conversación, José Luis, me vas a permitir hacerte una muy breve semblanza. Yo sé que tú me dejas. Eres, con permiso de Rosselló, el comparatista con mayor proyección internacional en la historia de la Sociedad Española de Educación Comparada. Desde un prisma académico, tus emblemáticas obras han cimentado de manera decisiva los fundamentos epistemológicos de la disciplina y han sido leídos y estudiados por generaciones de estudiantes, entre las que me incluyo. Creaste la Revista Española de Educación Comparada, nuestra querida REC, hoy indizada en las bases de datos de mayor impacto. Desde el punto de vista de la gestión, permíteme seleccionar que has contribuido a fortalecer y a consolidar la Sociedad Española de Educación Comparada, de la cual has sido el socio fundador y el presidente. De ello hablaremos dentro de un momentito. Tus muy numerosas responsabilidades internacionales incluyen, entre otras muchas, tu función de presidencia en la Comparative Education Society of Europe, CESE. También vamos a hablar de ello. Por todas estas razones y por muchísimas más, José Luis, has creado una escuela con muchos discípulos y seguidores, los cuales trabajamos, permíteme decirte, la disciplina comparativa desde una concepción teórica del ser humano y de la sociedad mundial, vinculada siempre a una comprensión histórica, filosófica y pedagógica de índole interdisciplinar. Querido José Luis, es un placer estar hoy aquí compartiendo contigo este momento. La primera pregunta va de suyo. ¿Cómo te encuentras, José Luis? Pues muy bien, un poco turbio en el sentido concreto de que has echado muchos elogios que no me merezco. Pero bueno, francamente bien, y sobre todo por esa posibilidad que tú me das, no solamente de estar aquí a mi lado, que ya es un premio, sino por servir de contacto con tantos, en fin, por lo menos como un grupo importante de viejos amigos y también de nuevas generaciones, porque me imagino que también habrá quien nos vea de nueva generación y me encantaría realmente saludarles a todos ellos y darles la bienvenida a este campo impresionante que es la educación comparada, pero que francamente este es un medio, por lo menos, que reemplaza esa cercanía física que pudiéramos tener. Así que muy contento, estoy muy bien. Ya sabes, a mi edad, pues naturalmente las goteras es lo abundante en la salud de uno, pero bueno, ya se asume y no pasa absolutamente nada. Estás estupendo, José Luis. Estamos aquí tú y yo en tu despacho tan ricamente de sobremesa y si te parece vamos a ir infusionando ideas, recuerdos, anécdotas en este ratito de intimidad que las organizadoras de las jornadas de Málaga, a las que aprovecho desde aquí para felicitar encarecidamente este acto, pues nos han gentilmente cedido. Es un momento muy especial el que quiero compartir contigo y para esta onomástica que estamos celebrando, y era muy importante que viniera en nombre de la sociedad para celebrar y honrar el premio que lleva tu nombre y del que estamos felices de estrenar en estas jornadas y dentro de un momentito. Y es inevitable no empezar con una primera pregunta. Las personas que te conocemos, que te hemos leído desde que éramos alumnas hasta la más inmediata actualidad, lo sabemos bien, pero queremos oírtelo decir a ti. José Luis, ¿qué ha sido para ti la educación comparada? Bueno, se me vienen muchísimas cosas a la cabeza, pero elegiría dos. Una pasión, por un lado, y una sorpresa. Una absoluta. La pasión, pues una pasión que no solamente ha, diríamos, llenado toda mi vida profesional, no solamente la vida profesional, sino mi vida social
mi vida, mis viajes, mi vida incluso familiar. Hoy día me encuentro con una familia absolutamente expandida por todo, por el orbe, en distintos sitios, y por tanto, con sus ventajas y sus inconvenientes. Pero bueno, y luego una sorpresa, porque la verdad es que es como un escenario permanente de imágenes durante toda la vida. Es decir, la cantidad de cosas que tiene una ocasión de aprender, de ver, de sospechar, sobre todo cosas que no te esperabas, es decir, situaciones en países que no te esperabas, para nada. Es un continuo aprendizaje lleno de sorpresa. Y efectivamente, como ya Aristóteles reconoció de una manera perfectamente bien, es esa sorpresa lo que verdaderamente incita al conocimiento. Qué estupendo. Y hagamos una proyección ahora en relación con la pregunta que te acabo de hacer. ¿Qué dilucidas tú ahora mismo qué es la educación comparada? ¿Cuáles son los retos que tiene que acometer en estos momentos nuestra disciplina en un escenario que Bauman lo ha tildado de líquido, ¿no? Esta metáfora ha sido muy traída y que yo creo que incluso la trasciende. Podríamos hablar de escenarios gaseosos incluso, ¿no? El mundo está enfermo, como nos decía con aquel gesto siempre preocupado y meditabundo nuestra querida Mafalda. Bueno, vamos a ver, Mafalda es siempre, de los monigotes de Quino, diríamos, era siempre la pesimista. Luego tenía un hermano mucho más optimista que ella. Yo creo que no comparto ese pesimismo. Es decir, a mí me parece que en todas las épocas ha habido problemas. Los que nos hemos dedicado un tiempo importante a la historia de la educación, por lo tanto, la educación ha habido siempre, es decir, a la historia de la humanidad, porque hablar de la historia de la educación, hablar de la historia de la humanidad, pues sabemos bien que ha habido problemas en todas partes. Y el principal de esos problemas, el que siempre nos ha resultado más arduo, es el problema de, lo podríamos llamar así, la división entre los seres humanos, el rencor, el odio. Claro, ya la UNESCO, cuando fue inventada después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicaba o se quería dedicarse, os decía que hacía falta porque había que sembrar la paz en la mente de las personas y que la educación en ese contexto era fundamental. Pero eso sí, las naciones lo han perseguido bien, los propios organismos internacionales, de los que hablaremos luego. Pero evidentemente es una cuestión que es un desafío personal. Es decir, la paz la llevamos dentro o no está, sencillamente no está. De manera que existe esta especie de dominio de nosotros mismos, de nuestro entorno, de mejorar en cada uno de los rasgos nuestros con los demás, lo que verdaderamente puede engendrar una labor de paz duradera y estable. Y en este sentido la educación comparada es un elemento clave, absolutamente clave. En fin, emplear la educación comparada para lo contrario, seguramente va a salir esto en algún momento de la conversación, porque no es que no se haga alguna vez, es monstruoso, es lo que ha dado origen también incluso al viejo refrán de que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pueden ser odiosas, ¿no? Pueden ser realmente odiosas, pero pueden ser maravillosamente favorecedoras porque nos hace entender a los demás de una manera muy clara y además no solamente ya a nivel individual, sino a nivel social, porque claro, estamos hablando siempre de una entidad social como es un sistema educativo, como es realmente unos procedimientos de hacer educación. Estupendo, estupendo, José Luis. Y hablar de educación comparada, hablar de estos escenarios actuales, es sin querer hablar de la universidad, ¿no? Universidad que has vivido durante todos estos años. ¿Qué ha sido la universidad para ti, José Luis? Bueno, ha sido la plataforma que me ha permitido todo eso. Yo no me la esperaba, porque yo inicialmente, cuando estudiaba bachillerato y todas estas cosas, antes incluso de empecé muy pronto, yo quería ser músico. Es decir, ya ves que estoy aquí rodeado de teclados y cosas de estas. Yo hice toda la carrera de música, es decir, a lo largo de mis estudios secundarios, y mi afición era entonces ser compositor, director de orquesta quizá, desde luego intérprete de piano fundamentalmente, y no pensaba yo en esto. Pero luego he tenido muy buenos consejeros, he tenido muy buena suerte de incluso para que convencerme, personas que me han convencido de que si me iba bien, como me estaba yendo bien en los estudios y en la posible vida universitaria, etcétera, porque no más bien pensaba en la universidad como...
y dejar la música como el hobby más maravilloso de mi vida, que es lo que efectivamente ha sido y que es lo que he podido recuperar después de mi jubilación, mi tardía jubilación a los 76 años. Pero evidentemente la universidad ha sido para mí fundamentalísima. Es decir, he encontrado pues, un escenario, como te he dicho antes, para realmente hacer una labor, sobre todo de conocimiento de personas, de hacer que otras personas se movilicen en favor verdaderamente de la educación, y especialmente de la educación comparada, impresionante. Y en este sentido me ha funcionado muy bien la universidad. Es decir, y yo creo que he contribuido a ella, he estado prácticamente en los cargos universitarios de rigor, de jefe de departamento, vicedecanos, decanos, y después director, también vicerrector, en fin, que ha sido siempre en mi vida un factor bastante importante de acción, y lo he seguido siempre con muchísima ilusión. Y sobre todo la ilusión de los discípulos, algunos más lejanos, otros más cercanos, pero esto de que efectivamente haya gente que cuenta contigo, sencillamente, y yo he contado con ellos mucho más, porque quiero decirte que se enseñan tanto los discípulos, es impresionante, no te puedes imaginar lo que aprende uno realmente si uno dedica una mínima atención a estas cosas. De manera que la universidad, maravillosa, para mí maravillosa. Que lo sea hoy, eso ya es otra cosa, pero bueno. Eso quería preguntarte justamente ahora, que cómo ves ahora mismo la universidad, de quienes te vamos contando, de quienes te damos tu perspectiva, pero sobre todo desde la conciencia de tu constante relación con ella. ¿Cómo la ves, José Luis? Bueno, pues fundamentalmente, vamos a ver, yo no he perdido el cordón umbilical, diríamos, con la universidad, pese a mi jubilación tardía. En primer lugar, he estado ya hasta los 76 años, que se dice pronto, es decir, hace ahora ya 11 años, ¿no?, que me jubilé. Pero no lo he perdido ni siquiera después, gracias justamente a mis discípulos. Es decir, que es una red de discípulos muy bien distribuida por España, algunos también por algunos países latinoamericanos, incluso en algún país europeo. Y la verdad es que pues esto me da un contacto, y sé que la universidad está pasando momentos no del todo deseables, bueno, como está ocurriendo en general también en la vida social y política, ¿no? En fin, no mayores problemas, ni menores tampoco, que lo que está sucediendo, pero la universidad siempre ha sido, pues eso es una especie de otra cara de la sociedad. Y entonces aquí mismo, ahora mismo en España tenemos escenas horrendas sobre lo que está pasando en algunas universidades nuestras y tal, pero eso hay que mirarlo también con extraordinario optimismo. Es decir, sobre todo hay que mirarlo con optimismo porque yo, en mi experiencia personal, es que hay gente muy buena en la universidad. Sigue habiéndola ahora, si yo estoy en contacto con ellos. Entonces, esa es la gente que va a responder y la que verdaderamente va a resucitar si es que en el momento determinado hay algún decaimiento moribundo de la actividad universitaria. De manera que no quisiera servir de desánimo, sino todo lo contrario a cualquiera de que nos esté oyendo en este sentido. Hay mucho trabajo que hacer en la universidad, muy bonito y tal. Y entonces, bueno, ya podríamos hablar de eso durante mucho tiempo, pero la verdad es que lo único que quisiera ahora dejar es una visión optimista del futuro de la universidad. Necesaria, muy necesaria. Gracias, José Luis. Y en la semblanza que te hice al inicio, nombré a la internacionalización. Has hecho de la internalización una de las raisons d'être en la cual ha girado tu vida académica, a partir de la cual has construido, incluso me atrevería a decir más, has sustanciado la historia de la educación comparada que has ido escribiendo. Has tenido un constante trabajo con, como lo denominaron Bray y Manzón, con tribus académicas. Ellos hablaban de tribus académicas al referirse a las sociedades internacionales de educación comparada, que así lo legitiman, ¿no? Siempre tuviste una estrecha relación y amistad con miembros a lo largo de tu dilatadísima trayectoria. Has sido además, como así lo he dicho antes, el presidente de la CESE y tus múltiples viajes y compromisos internacionales, el trabajo desempeñado en ellas. Yo recuerdo que cuando era estudiante leía los boletines y tu continuo trabajo en ellas y la verdad es que era muy emocionante leer cómo, repito, ibas construyendo esa historia internacional de la educación comparada.
¿Qué te ha aportado esta vertiente de la internacionalización a tu amplísimo bagaje, José Luis? Pues muchísimo. Mira, claro, como yo soy muy viejo, tuve la suerte de no solamente entablar una conversación, sino tener un cierto grado de amistad pues, con algunos de los considerados hoy grandes monstruos de la educación, por ejemplo, con Georges Veredey. Eso fue gracias, naturalmente, a mi participación en Barcelona, de la que hablaremos un poco también, si quieres. Estuve hablando con él, con William Brickman, por ejemplo, también mantuve unas conversaciones importantísimas, con Joseph Loveridge, es decir, lo que hoy se consideran los pioneros, ¿no?, de nuestra ciencia, pues con muchos de ellos, no con Hans y tal, que ya prácticamente había fallecido y tal, pero con estos otros he tenido una enorme suerte. Y claro, eso se fue expandiendo después. Se fue expandiendo, la verdad, y es que es tal el número de personas que he ido conociendo que ahora mismo incluso no me atrevo a decir los nombres de muchas de ellas, pues porque a lo mejor me ausento algún nombre de esta descripción y me daría muchísima pena porque los quiero mucho, pero por ejemplo, de los fallecidos, pues naturalmente hay algunos de ellos que, Holmes, por ejemplo, Edmund King, con Edmund King, que ha estado, no sé si en esta butaca exactamente de esta casa, pero bastantes veces con su mujer aquí en esta casa, yo allí en Inglaterra con ellos, etcétera, qué sé yo, Wolfgang Mitter, en fin, tantos, Mauro Line, me acuerdo por ejemplo de Mauro Line en Italia, una persona maravillosa, en fin, una cantidad importante, y ya más recientemente la muerte de Bob Cowen, que era no solamente un colega querido, sino un íntimo amigo. Le he mandado a algunos de mis discípulos allí a estudiar con él. En fin, todo esto, claro, ha ido aportando a mi vida pues una riqueza impresionante que no es mía, es de ellos, y que naturalmente pues por contacto siempre las cosas se van de alguna manera pegando, ¿no? Y esto es quizá el mayor caudal que yo puedo ahora mismo tener así, de decir, de esos puntos que uno ve que agradece a la vida tantísimo, pues es haber topado con estas personas, haber tenido la oportunidad desde entonces hasta ahora. Y como digo, ahora mismo, afortunadamente, los que todavía viven, no voy a mencionar ninguno porque puedo olvidarme y me daría mucha rabia. Pero bueno, lo mismo, ahora mismo sigo muy en contacto con muchos de ellos todavía hoy. Sin ninguna duda. Vamos a hablar, si te parece, ahora un poquito de la sociedad, de nuestra sociedad, la Sociedad Española de Educación Comparada, que se crea, como muy bien sabes, en 1974, no con la actual denominación, se empieza denominando Sociedad Española de Pedagogía Comparada, y aunque no se instituye hasta 1980, bajo la figura de Juan Tusquets, su presidente. ¿Cómo lo recuerdas para quien no pudimos tener el privilegio de conocerlo a él personalmente? Y ya de paso voy a aprovechar esta pregunta para preguntarte por los años 80 y 90, ¿no? ¿A quiénes recuerdas con afecto? ¿Con quiénes te sentiste acompañado? ¿De quiénes aprendiste, José Luis? Pues mira, esta es la revista Perspectivas Pedagógicas, y esto aquí tengo desde el año 72. El año 72 justamente... Ese año nací yo, José Luis. ¿Qué? Que ese año nací yo. Fíjate, pues tu año. Sí. Pues el año 72 ya el doctor Tusquets tuvo la amabilidad de meterme a mí como... Porque esto concretamente era en Barcelona, el Instituto de Pedagogía Comparada, lo llamaba él. Y entonces, bueno, era un instituto perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estábamos allí en la calle Egipciacas, y el año 72, recién sacado yo la cátedra, entonces era profesor agregado, pues entonces él me nombraron allí, porque había un consejo, secretario del asunto este. Mira qué horrenda, qué horrenda caricatura me hicieron. Qué bueno. Pero me nombraron secretario de la cosa de esta. De manera que antes de que se creara la sociedad, yo ya estaba metido en el follón este de la cuestión. Y esta revista, que muy bien, tenía un concepto de la pedagogía comparada un poco amplio, excesivamente amplio. Hablaba que por un lado didáctica comparada, en fin, dividía un poco, y más bien teórico de que otra cosa. Pero el doctor Tusquets era una persona maravillosa, era generoso, sabio, cultísimo. Yo tuve muchísima amistad con él, y además una amistad que favoreció muchísimo quien entonces era mi jefe, diríamos de sí, porque yo era entonces profesor adjunto
bueno, antes de esa época, ¿no? Profesor adjunto, o sea, desde el año 68. Profesor adjunto de Historia de la Educación. Y entonces mi jefe, o sea, el catedrático, que era Emilio Redondo, mi maestro en tantos aspectos, pues favoreció muchísimo esa amistad. Curiosamente, porque él no era nada comparatista de carácter y eso, pero favoreció muchísimo esa unión mía con el doctor Tusquets. Y verdaderamente el doctor Tusquets era una persona, me acuerdo de excursiones con él al Montseny para coger setas, en fin, tuve conversaciones con él de todo tipo, y era un hombre absolutamente encantador y entregado y generoso. No fue la sociedad catalana y universitaria todo lo justa que debería haber sido con él, aunque era también de la academia, académico de las letras, en fin, tuvo algunos reconocimientos importantes, pero quizá no tantos como se merecía. Yo, francamente, le pido a los comparatistas españoles que lo consideren una de las figuras claves de la educación comparada, porque lo merece, absolutamente. Estupendo. Muy bien. Y después de eso, pues naturalmente hay que recordar figuras de primera necesidad en este recorrido que tú has mencionado antes. Y desde luego, una de las que no se le pueden olvidar es a Ricardo Marín Ibáñez, que tú conociste muy bien porque fue profesor tuyo, me imagino, todavía lo conociste, casi no llegaste a conocerle personalmente. Ricardo era, vamos, escribiría, pero lo conozco por las anécdotas que me habéis contado. Escribiría capítulos enteros sobre su sentido del humor, sí, sobre sus intervenciones graciosísimas, sobre su esperanto. Ya sabes que no sabes que se dedicaba al esperanto. Eso me lo contaste tú. Sí. Era entrañable. Ricardo era una persona entrañable, con su mujer, su mujer esperaba horas a veces en el coche a que acabase de hablar, porque él naturalmente era muy extrovertido y tenía que explicarse muy bien y tal. Bueno, una persona también muy habitual en esta casa mía, en la que estamos ahora, y yo con ellos, tanto en el pueblo como en todas partes. De verdad que Ricardo fue el alma durante muchísimo tiempo, aunque era un hombre como abierto a otros horizontes también, la creatividad, otras muchas cosas y tal. Era excesivamente rico para concentrarse, pero la verdad es que él en Comparada estaba muy cómodo, porque la Comparada es todo eso, ¿no? Y además es un hombre con muy buena formación filosófica y por tanto también con una enorme proclividad a lo que podríamos llamar los temas de fondo de la educación comparada. De manera que Ricardo fue clave, absolutamente clave. Y bueno, después de eso ya empezó ya un poco a funcionar en fin, lo que fue después la Sociedad Española de Educación Comparada, porque ese concepto de pedagogía comparada que tenía el doctor Tusquets era más bien de carácter teórico y referido a las ciencias de la educación, podríamos decir, a cada una de ellas, ¿no? Que de pedagogía diferencial comparada, y cosas de estas, era un poco curioso. En cambio ya lo fuimos concretando, yo naturalmente con la ayuda de estos, sobre todo de los muchos miembros que has mencionado tú antes, diríamos Wolfgang Mitter, por ejemplo, en fin, cualquiera de los que luego he tratado profundamente en la Sociedad de Educación Comparada, pues fuimos pensando que efectivamente el centro de educación comparada eran los sistemas educativos nacionales, ¿no? Entonces esto ya se fue traduciendo en que fuera necesario un cambio incluso de nombre y llamar efectivamente a la Sociedad Española, como correspondía también en la mayor parte de los países, Sociedad Española de Educación Comparada y no de Pedagogía Comparada. Estupendo. Y esto es a lo que tú te has referido después. Sí, totalmente. Y llegamos a los años 90, en concreto al año 94, donde eres presidente de la Sociedad Española de Educación Comparada, habiendo sido previamente socio fundador. Mirando a la perspectiva que te da la experiencia y el conocimiento vasto que has tenido durante todos estos años de todos los presidentes y presidentas que te han precedido, ¿te atreves a hacer un juego conmigo, José Luis? Mira, yo te voy diciendo los presidentes que han pasado y tú me cuentas de ellos rasgos que te vengan a la cabeza y te apetezca compartir con nosotros. ¿Te parece? Perfectamente, claro que sí, me parece un deber incluso. Estupendísimo, pues vamos allá. Empezamos con Ángel González, presidente del año 98 al año 2002. Bueno, Ángel fue fundamental en el comienzo de todo esto. Yo a Ángel lo conocía antes, porque concretamente tuve la suerte de estar de miembro del tribunal en que entró en la universidad él.
Y desde entonces me pareció un tipo muy espabilado, francamente, con una cultura. Él tenía fundamentalmente una cultura francófona, por razones familiares. Y qué sé yo, el año 89, por ejemplo, estuvimos juntos en el Congreso Mundial de Educación Comparada en Montreal, en el año 89, ¿no? Y como ves, mucho antes de que él empezase luego a tomar parte, luego estuvo conmigo, naturalmente, mientras yo era presidente, estuvo ya conmigo en el Consejo Directivo de la Sociedad. Y Ángel, pues guardó con él un recuerdo hermoso, un poco triste a veces, porque lo pasó muy mal con un accidente, sobre todo de su hija. Y yo, en fin, intenté acompañarle en todas estas cosas dolorosas y naturalmente luego sufrí, obviamente, con su temprana muerte. Pero Ángel pues, fue absolutamente clave en la sociedad y lo hizo muy bien. Yo tuve muchas reuniones con él en Murcia, me acuerdo de algunas de ellas, muy interesantes. Eran, diríamos, no reuniones oficiales, no eran congresos, pero fueron enormemente positivas y te recuerdo siempre con mucho cariño. Ferran Ferrer, presidente entre el 2002 y 2006. Ferran fue alumno mío presencial, es decir, lo tuve de alumno en Barcelona, porque pues, yo creo que fue una de las pocas veces, las primeras veces que asistí a una asignatura que se llama Educación Comparada. Realmente no existía antes esa materia. Y Ferran fue alumno mío justamente en Educación Comparada, le llamaban Jimmy los compañeros. Era muy preguntón, tremendamente preguntón, luego ya hice la tesis conmigo. Bueno, y naturalmente Ferran, para no estar demasiado tiempo hablando de cada uno, aunque lo merecerían, pues hay que recordar la estupendísima labor que hizo, por ejemplo, con toda la ECOMP, ¿no? La famosa red, junto con toda Luis Bar y Naya, que me alegra mucho también poder tener ocasión de mencionarlo. Hicieron una labor extraordinaria. Ferran. Y la verdad es que también sufrí muchísimo con su temprana muerte. Obviamente era un hombre muy joven cuando murió y por lo tanto me hizo sufrir mucho. Sí, así es. Vicente Llorent, del año 2006 al 2010. Yo de Vicente tengo muchas cosas buenas que decir. Es decir, para mí fue fundamental. Yo me acuerdo cuando le dirigí la tesis, que él andaba por ahí, por Francia, en tienda de campaña, en fin, de lo más simpático. Pero luego para mí ha sido fundamental, porque me dio un respaldo tal que yo en Sevilla, cuando empecé ya a trabajar en la universidad, me sentía como en la UNED, es decir, como en mi casa. Es decir, que tuve allí muchísimas relaciones, algunas de ellas saldrán luego, pero para mí ha sido un ejemplo de lo que puede ser la lealtad de un discípulo, siempre. En fin, que no tengo casi palabras emocionadamente para referirme a Vicente, toda la labor que ha hecho, la verdad. Luis Miguel Lázaro, de 2010 a 2014. También uno de los pioneros. Luis Miguel, ya de alumno casi, estaba ya más o menos pululando con Ricardo Marín Ibáñez y haciendo cosas por allí. Y claro, él se metió mucho más en historia de la educación, pero evidentemente Luis Miguel sí, fue absolutamente fundamental en que tenía que ser presidente en algún momento determinado de la sociedad, de manera que luego yo recordaría de él, dejaría sobre todo en el recuerdo la labor estupenda que ha hecho con Iberoamérica. Es decir, él se ha movido muchísimo las sociedades iberoamericanas y ha hecho una labor en este sentido ejemplar. Nuestra primera presidenta, Inmaculada Ejido, del año 14 al 18. Inma fue otra de mis alumnas directas, diríamos, de doctorado, vamos, sobre la tesis doctoral, lo pasé muy bien con ella, pero luego en viajes de estudio, en investigaciones que hemos hecho ella en equipo. Bueno, Inma es una persona de enorme prudencia, muy moderada, de manera de ser y de pensar, extraordinariamente trabajadora, y para mí ha sido siempre pues uno de esos sostenes, diríamos, personales en educación comparada, de manera que desde aquí, desde luego, aprovecho de nuevo para darle las gracias. Antonio Luzón, 2018-2021. Lo he tratado menos, Antonio, porque claro, en Granada en esa época yo ya estaba un poco más ya restringido en mis contactos, pero tenía de él unas estupendas referencias ya a través de dos personas que también me gusta recordar, a Diego Sevilla y a Miguel Pereira, y tenía muy buena información sobre él y seguí mucho su pista mientras fue director y lamento no haber tenido tiempo de tratarle con más profundidad.
Estupendo. Y nuestra actual presidenta, Tere Terrón, desde el año 2021. Bueno, Tere pertenece a lo que ellas mismas denominaban mis nietas comparatistas, es decir, el equipo de Vicente, claro está. Entonces, era un grupo delicioso de chicas, la verdad, enormemente inteligentes, muy valiosas. Tere en concreto, a mí de Tere siempre me ha gustado muchísimo una cosa, una cualidad que tiene, aparte de otras muchas, y es que escribe estupendamente. Yo soy muy sensible a la buena escritura, de manera que me alegró muchísimo cuando efectivamente se fue nombrada presidenta de la sociedad y espero que lo siga siendo. Vamos, ahora no sé, en el Congreso próximo del 25 veremos en quién recae esa cuestión concreta, pero la verdad es que lo ha hecho maravillosamente bien. Estoy completamente de acuerdo, José Luis. Y vamos a ir cerrando, José Luis, aunque contigo me pasa lo que... Pero Romeo... pero perdóname un momento, sí, pero sí. es que en esta lista de personas que me ha dado yo quiero destacar a otras. Discúlpame. No, no te disculpo, porque hay personas que yo tengo que mencionar aquí. Es decir, por ejemplo, la gente que ha llevado la REC. Sí, señor. Entonces, esto en este sentido, Javier Valle y María José García Ruiz, y en una parte también Elisa Gavari, pues han sido absolutamente fundamentos claves y que yo no quisiera dejar de nombrarlos, porque han sido importantísimos. Desde luego, María José y Javier han supuesto para la revista mucho más de lo que he supuesto yo. Pero sí, así de fuerte, como suena. Es decir, si la calidad que tiene hoy y que ha alcanzado, y la persistencia en el tiempo que ha alcanzado la revista, pues es fruto de ellos, fundamentalmente de ellos, no mío. O sea, yo he hecho lo que he podido, evidentemente, pero lo que yo mejor he hecho es tenerles a ellos. De manera que sí. Tampoco me quiero olvidar de algunos discípulos míos que han ocupado la escena internacional y que han tenido papeles importantes en la escena internacional. Concretamente, Francesc Pedro, que fue la primera persona que yo traje como adjunto, diríamos entonces, de la educación comparada a Madrid, que fue alumno mío también en Barcelona. Alumno mío no de quinto curso, como fue, por ejemplo, Ferran, era alumno de primero. Yo le daba introducción a las ciencias de la educación. Y que luego pues ha seguido incluso un poco parte de mi vocación, porque ha trabajado, como yo trabajé, en la UNESCO y ha tenido incluso una posibilidad, ha llegado a tener en la UNESCO una posición más alta incluso que la que tuve yo. De manera que, y luego también Juan Manuel Moreno Olmedilla, que en cambio Juan Manuel trabajó en el Banco Mundial y tenía yo interés especial en agradecerles a ellos la tarea que han realizado estupendamente en favor también de los comparatistas españoles. Qué bien que lo hayas reconocido. La verdad es que fabuloso, porque es cierto que son discípulos que merecen el reconocimiento que les das. Como te decía antes, vamos ya a ir cerrando, aunque a mí me pasa lo que Romeo decía a Julieta. Me gusta mucho decir esta frase, pero es que para mí tiene todo el sentido, que contigo, José Luis, estaría despidiéndome hasta el amanecer, porque es sumamente grato hablar contigo y conversar contigo. Pero bueno, es inevitable, tenemos que hablar del premio que nos ha motivado tu nombre y tu figura y que nos remite a la universidad de alguna manera. Entonces, ya que estás presente, ¿qué consejo darías tú, José Luis, a los nuevos y nuevas profesoras que se van uniendo a la universidad en estos momentos? ¿Qué les dirías? Pues les diría, en primer lugar, que han elegido muy bien. Si han elegido comparada. Cualquier profesión pedagógica y cualquier profesión que esté cerca de la educación es maravillosa, pero concretamente comparada es maravillosa. Yo le diría que apliquen mucho el dicho socrático, solo sé que no sé nada. Es decir, comparada tiene un peligro, tiene una pega, y es que es un campo excesivamente amplio. Es decir, si no estás bien ducho en filosofía y tienes unas bases conceptuales profundas, si no estás bien ducho en sociología, hay que conocer la sociedad. Evidentemente, antes de los sistemas educativos no son más que una parte del sistema social. Si no sabes idiomas,
por ejemplo, a mí los idiomas me han costado muchísimo porque yo no soy de esta época. Soy de una época muy pasada en donde no se estudiaba para nada de idiomas. Yo estudié un poco de francés en el bachillerato y he tenido que hacerme en todo eso hasta de alguna manera manejarme bien en 4 lenguas. Entonces todo eso es muy duro. Hoy es más fácil, pero evidentemente, es decir, esta es la preparación que exige la educación comparada, que evidentemente si se quiere hacer algo hay que estudiar muchísimo. De manera que para mí en este sentido es importantísimo que las personas que se dedican o que quieren dedicarse a este campo concreto sepan separarse de alguna manera de estos caprichos que la universidad muchas veces nos incluye, qué sé yo, por cuestiones de carácter burocrático, ganas de tener algún cargo, cosas de estas para concentrarse fundamentalmente en un estudio extraordinariamente profundo de esto. Lo van a agradecer luego mucho. Por lo tanto, qué sé yo, pasilleo la universidad. Ya en los últimos tiempos míos todavía en la universidad yo creo que había demasiado pasilleo. O sea, todo este tipo de cuestiones hay que, no digo yo eliminarlas porque hay que tener muy buen trato con todos los colegas, no faltaba más, y tomar cafés, ¿no? Pero este tipo de cuestiones dominarlas de manera que efectivamente. Yo lo que le diría era eso, que se han metido en un terreno que exige mucha concentración y además una cierta dispersión. Por lo tanto, no hagamos una mayor dispersión todavía, convirtiéndolo diríamos, en otra. De manera que eso es quizá lo que yo más recomendaría. Y por supuesto, viajar. Viajar es fundamentalísimo. Fundamentalísimo. La educación comparada ha cambiado completamente la metodología. ¿Qué nos costaba antes conseguir unos datos? Y era impresionante. La cantidad de veces que me he pasado visitando embajadas, yendo a las embajadas más remotas, viajando a Ginebra para enterarme de lo que hacen en Marruecos, o digo Marruecos por decir cualquier otro sitio. Es decir, haciendo unos viajes impresionantes. Ahora todo eso está quitado en Internet. O sea que está tirado, de alguna manera. Pero entonces eso no puede eliminar hoy día los viajes. Es decir, hay que meterse, y viajes además de comprensión del pueblo, comprensión claramente de lo que uno hace. Es absolutamente capital. De manera, aunque tengan que gastar dinero, aunque naturalmente la universidad esté cada vez más rácana en este sentido de dar ayudas, yo he tenido en este sentido bastante suerte, la universidad la mía especialmente me ha ayudado bastante, pero vamos, la misma de Barcelona, etcétera. Pero hoy día, naturalmente, el dinero abunda menos o escasea más. Pero aún así, que poner de su bolsillo, que pongan de bolsillo, tienen que viajar. Es decir, hay que viajar, entrar en la realidad de esos países, a nivel además de pueblo llano, es decir, me daría esos consejos fundamentalmente. Naturalmente, luego las tipologías del profesorado son muy diferenciadas. Hay unos que tienen más afición por un campo que por otro. Pero le diría que en este caso concreto tendrían que hacer ese esfuerzo. Son buenísimos consejos, José Luis. Lo siento. Y voy a hacerte jugar otra vez. Seguimos con la idea del premio y entonces, bueno, voy a hacerte jugar ahora esta vez con conceptos que encuentro muy vinculados al premio que nos has permitido sacar a la luz y que tienen que ver con innovación docente. ¿Te parece? Me parece ¿Volvemos bien. a jugar? No sé si saldrá algo positivo de eso, pero me parece bien. Segurísimo que sí, porque son conceptos que tú has trabajado a lo largo y ancho de tu trayectoria. El primero es calidad, José Luis. Calidad, pues calidad es un término que se ha abusado bastante de él. Es decir, y que siempre se ha referido mucho a que la calidad de los sistemas educativos dependía fundamentalmente de la calidad del profesorado. Estoy completamente de acuerdo y he escrito sobre eso. Evidentemente ese es el puntal básico de que un sistema educativo funcione. Pero yo creo que hay otras dos calidades que se han descubierto después que son absolutamente básicas para que eso también se cumpla. La segunda es la calidad de la dirección de los centros. Es decir, los centros educativos, no solamente de los centros, sino de los directores dentro de la política educativa, dentro de la escala de la política educativa. La preparación de esos directores es fundamentalísimo para el éxito. Y el tercer elemento de la calidad es lo que podríamos llamar el entorno familiar. Está absolutamente demostrado que sin un entorno familiar de los alumnos adecuado, eso no va a funcionar. Por muy bien que funcionen los centros, por muy buenos que sean los profesores. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, como sabes, he vivido en distintos países, no solamente los he visitado, sino que he vivido en ellos.
Y me hacía mucha gracia en Estados Unidos, por ejemplo, la teoría que había sobre lo que llamaban hubo una investigación en una de las universidades en que estuve, querían saber qué factores hacían que los asiáticos tuvieran un rendimiento escolar mucho más fuerte que los propios norteamericanos, incluso que los americanos listos, diríamos, en las universidades. Y sobre todo en la enseñanza secundaria y en la enseñanza primaria. Y entonces descubrieron que en la enseñanza secundaria uno de los factores era que las madres compraban 2 libros de texto. Uno para ella y otro para el niño. Las madres asiáticas. Las madres asiáticas. Y que entonces, y es curioso que saliera eso en una investigación, pero es que ponía un poco. Entonces los americanos llamaban un poco a eso la tiger parent, o sea, el padre tigre, o la madre tigre, más bien madre que el padre muchas veces, que estaba justamente, continuamente con el niño, estudiando, etcétera, 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 nosotros juntos. Aunque luego se puso bastante de moda que lo mejor no era ese tiger approach, esta especie de ya estar demasiado, sino lo que llamaban helicopter parent. No, el padre helicóptero que ve cuando el niño está desasistido y que hay que asistirle, pero dejándole que absolutamente tenga la libertad y que él funcione por su cuenta. Te lo digo todo esto porque efectivamente ese es un factor de calidad absolutamente clave. Es decir, en un entorno familiar, la cosa no va a funcionar para nada. Entonces, la sociedad tiene que hacer que ese entorno familiar sea posible, como un elemento clave de la calidad de la educación. Perdona, que me he extendido un poco, pero como ves es un término importante. Sí, y tanto. El que viene tampoco es menor. ¿Equidad? Bueno, es un término muy cercano al de igualdad, más filosófico, equidad más jurídico, podríamos decir así. Lo que pasa es que no se corresponden exactamente. Lo equitativo en educación a veces no es ser igualitario, sino un poco al revés. Es decir, tratar diversamente al que es diverso. Ajá. Tratar diversamente al que es diverso. De manera que en este sentido hay que tener bastante cuidado y no tener un concepto de equidad excesivamente transido de igualitarismo. Perfecto. Inclusión. Otro de los términos ahora mismo de moda. Se habla de sistemas educativos inclusivos y no inclusivos, etc. Bueno, yo creo que aquí hay un peligro claramente de sucumbir a la corrección política, claramente, pero vamos, efectivamente la educación, si no es abierta, está condenada al fracaso de por sí. De manera que se haya de alguna manera elaborado este concepto y se haya puesto en magnitud y todo esto, pues me parece francamente bien, ¿no? Francamente bien, pero vamos, habría que ver las situaciones y ver si estos sistemas inclusivos lo son tanto y si otros sistemas que aparentemente no lo son o que hacen alguna excepción o que se dedican a un sector, diríamos, pues no son a la vez inclusivos. Es decir, que podríamos decir así que es un término con relativo peligro, pero evidentemente está expresando la apertura que tiene que tener cualquier acción educativa. Organismos internacionales, José Luis. Déjame que eso te lo diga un poco después, porque vale. me gustaría hacer algunas referencias a ese asunto un poco más profundo. Perfecto. Para acabar. Quizá para acabar o para cuando Muy tú quieras. Bien. Lo postdesarrollo, postcolonialismo, postdigital. Bueno, son términos que yo ni manejo, ni quiero manejar, ni me gustan. Es decir, vamos a ver, cualquiera que nos hemos dedicado, diríamos, algún tiempo y que hemos tenido muy en cuenta la historia de la educación, lo pre y lo post ha estado presente en educación siempre. Es decir, pues cualquier cosa que ocurre en el presente la tiene un pre, evidentemente, que se ha ido elaborando durante un tiempo y tiene consecuencias en el futuro. Incluso no siempre buenas. Entonces, bueno, yo simplemente quisiera referirme a una cosa, y es que no habrá poscomparativismo. No existirá. La comparación es un elemento clave de la mente humana. Entonces, y siempre será absolutamente necesario. De manera que si hay un momento determinado en que se hablase de comparativismo sería un horror, porque querría decir que hubiéramos perdido una de las características más firmes de lo que comparar, y probablemente porque no tendríamos nada que comparar porque todo sería igual, y eso sería una catástrofe. Déjame que luego al hablar de los sistemas educativos podemos precisamente entrar en ese tema.
Estupendo. Y la última de las palabras, innovación, José Luis. Bueno, es una tentación que tenemos todos, los profesores, de innovar pronto, de empezar innovando pronto, o a veces con un texto nuevo, a veces... Yo en este sentido diría que la innovación, vamos a ver, primero hay que llenar el vaso. Y además, en el caso de la comparada, de muchas cosas, con muchos elementos distintos. Ya hemos hablado antes de estas preparaciones fundamentales, filosóficas, sociológicas, etcétera, idiomáticas, en fin, de los medios no hemos hablado de los medios actuales de comunicación, que son absolutamente claves hoy día para un comparatista. Tampoco sin volverse loco en este tema. Pero en ese sentido es absolutamente clave que concebir que la innovación es el fruto de ese pozo. Cuando el vaso ya rebosa y caen fuera del vaso, ahí ya es cuando se está innovando. Es decir, pero si no existe todo ese pozo, atreverse a innovar antes es mala cosa. Es mala cosa, porque probablemente nos va a distraer de lo que efectivamente nos importa. De manera que no me vuelve loco la idea de innovar hoy día. Es decir, ni me vuelve, en fin, no se la recomendaría a nadie de que tuviera un enorme espíritu innovador. Que empiece verdaderamente sabiendo que va a innovar, seguro que va a innovar si efectivamente esos saberes han calado completamente en él. De manera que es como si dijéramos una última instancia. Ajá. Ya vendrá la innovación, ya vendrá la innovación. Qué evocadora la metáfora del pozo que has utilizado, me ha gustado mucho, José Luis. Y casi estamos acabando. ¿Hay algo, José Luis, que ahora harías de otra manera? Bueno, hay bastantes cosas, porque uno siempre se reexamina y mira. Yo, por ejemplo, creo que no he insistido suficientemente en la riqueza del término y del concepto de diversidad. Ajá. Es curioso, porque a veces me ha hecho pensar esto, pues, ahora que tengo más tiempo y, por ejemplo, paseo mucho por los montes y las cosas y tal. Hay muchos paseos, son muy paseantes, porque antes yo era bastante deportista, pero ahora, pues ya los deportes que hacía ya prácticamente no los puedo practicar y me dedico a pasear mucho. Bueno, te lo digo a propósito de que efectivamente, cuando paseo por el monte o voy a las playas o lo que sea, es que no hay una cosa igual a otra en la naturaleza. O sea, es una hoja de árbol, en el mismo árbol, porque sería el mismo tipo de árbol, etc. Ninguna hoja es igual que la otra. Y lo mismo lo mismo que en la humanidad, la frondosidad de los humanos es impresionante, la variedad de seres, de características que tenemos, y además la mayor parte de ellas hermosísimas, desde belleza física hasta belleza intelectual, hasta el modo de hacer. Entonces, el concepto de diversidad es clave. Y claro, para un comparatista es absolutamente clave. Es decir, a mí lo que me ha dolido es que muchas veces haya contrapuesto al concepto de igualdad. En absoluto, no tiene nada que ver. Es decir, son dos cosas absolutamente necesarias, ambas en su raíz, y que de ninguna de las maneras una puede sustituir a la otra, ni puede luchar contra la otra. Es decir, contraponer la igualdad a la diversidad. Es decir, no es que tenemos que hacerlos más iguales a toda la gente en los centros educativos. Es que hay que darle el mismo, que cada uno necesita su dosis concreta porque no es igual. En este sentido, es diverso. Una cosa es la diversidad y otra cosa es la desigualdad. La desigualdad sí, pues la desigualdad es la negación de la igualdad. Y eso no podemos hacerlo porque la igualdad es absolutamente connatural al hombre, es un rasgo fundamental de la dignidad. La dignidad humana está por encima de todo. Entonces, en este sentido, jugar bien los conceptos de diversidad con el concepto de igualdad es una cuestión a la que a mí me hubiera gustado dedicar mucho más tiempo y preocupación. Qué oportuno lo que estás comentando. Me viene a la cabeza aquel famoso texto de Cuéllar de nuestra diversidad creativa, aquel texto de la UNESCO. Y fíjate, en este sentido y abundando en esta idea de diversidad que tan interesante nos has extraído, desde el punto de vista de la educación comparada, ¿cuál debe ser la responsabilidad de la disciplina? ¿Debería apuntar más a cómo gestionar la diversidad, José Luis? Indudablemente. ¿Cómo gestionar la diversidad? Lo has definido muy bien. Yo creo que sí. Es decir, vamos a ver, aquí hay un concepto clave, y es que hablábamos antes de que en realidad son los sistemas educativos nacionales el centro de atención de un comparatista.
En este sentido, el concepto de nación es clave, es absolutamente clave. Es decir, yo escribí en los años, bueno, estaba en Barcelona, un libro que se llama Metamorfosis de Educación, Pedagogía Prospectiva, y me cansé aquí, porque claro, yo venía también de UNESCO y estaba muy ilusionado con las cosas internacionales, por eso te decía antes que quería hablar de este tema de los organismos internacionales. Estaba muy ilusionado. Pues incluso aquí tengo un capítulo, tenemos un capítulo porque lo escribí con Pedro Fontanjubero, un colega que era catedrático de instituto y colaborador de la universidad, y tengo por aquí un capítulo que es incluso hablando alabando el mundialismo, y lo que podríamos llamar pues el gobierno mundial, de la educación, todo esto. Estoy hoy al día, podremos decir, pues absolutamente arrepentido de todo lo que dije aquí, pero como precavido. Es decir, corremos un serio peligro, ¿eh? O sea, a mí, francamente, la obra de Orwell me da muchísimo miedo. Es decir, que seamos manejados por unas aparentes gobiernos mundiales, que lo que son es un centro de intereses particulares en todas materias, en materia social y en materia educativa, me da terror, me da pavor. Y este sí que sería el fin de la educación comparada. Es decir, se compararía exclusivamente para evitar que alguien no caiga en una cosa, porque hay que evitar las diferencias. Tiene que ser todo como digan justamente el grupo de mangoneantes. De manera que hoy día, es decir, hay que tener muchísimo cuidado con todas estas especies de cosas, de la conversión de organismos internacionales a veces en organismos supranacionales. Cuidado con los organismos supranacionales en educación. Es decir, por supuesto que sí, estoy encantado con la Unión Europea, anda que no ha dado conferencias sobre la Unión Europea. Yo fui de los que más batallé justamente cuando se estaba creando la Unión Europea, de los que más batallé en el ámbito de la educación, por comprender a Europa y por favorecer todo lo que pudiéramos, la unidad europea, etc. Pero de esto a llegar luego a que algunas burocracias intenten luchar contra la diversidad riquísima de las naciones, no, déjame que te voy a leer una, porque estos días releyendo las memorias de Solzhenitsyn. Y tiene una frase sobre las naciones que conviene que un comparatista las conozca. Dice, las naciones son la riqueza de la humanidad, sus personalidades generalizadas. Hasta la más humilde entre ellas tiene sus colores particulares y alberga en su interior un aspecto especial de los designios de Dios, dice Solzhenitsyn, que como sabes era una persona, un heterodoxo, un ortodoxo, muy religioso. Dice, ¿por qué es la nación una entidad tan claramente definida e irreductiblemente humana como el individuo? ¿Acaso no enriquece a la humanidad la variedad nacional? ¿Debería ser destruida dicha variedad? ¿Y puede serlo? Incluso puede serlo. Esto lo dijo en el discurso, concretamente cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. Qué fantástico. Pero es fantástico. Entonces, qué maravilla. Claro, entonces un comparatista esto lo tiene que saber, tiene que realmente pensar en las riquezas nacionales, pero de una manera clara. Esto no quiere decir que tengamos que favorecer o que sea una fábrica de favorecimiento de las diversidades artificiales. Las naciones se han hecho durante muchísimo tiempo y se han ido constituyendo, pero naturalmente hay que defenderlas y hay que defenderlas incluso de los afanes particularistas que puede haber en muchísimos casos, como estamos viendo en nuestro propio país. De manera que en este sentido, los comparatistas tenemos que tener un apego sin ningún miedo a no ser nacionalistas porque como somos mucho más que nacionalistas, porque somos partidarios de todas las naciones, no solamente de la nuestra, por eso no somos nacionalistas. Un comparatista nacionalista es una contradicción in terminis. Es una contradicción in terminis. Pero evidentemente el revalorizar lo que hacen las naciones es importantísimo. Y de ningún, bueno, te ha pasado a ti, que cuando te dedicas a educación comparada y se acerca a alguien, ¿a qué te dedicas? Pues mira, educación comparada. ¿Eso qué es? Mira, los sistemas educativos, y siempre te preguntan, oye, ¿cuál es el mejor? Es una pregunta inmediata que uno dice, ¿cómo es mejor? Vamos, es que ninguno es mejor. El mejor es el que más se adapta a su función, a la función justamente geográfica y sociológica y real que está viviendo. Es así. O sea, empeñarse ahora mismo en que porque saquen muy buenas notas en la OECD, los planes de la OCDE, a la que he pertenecido con mucho gusto,
Corea, pues no quiere decir que tengamos que ahora mismo que imitar el sistema educativo coreano. No podemos imitar el sistema educativo coreano. Tenemos otra facha, tenemos otra manera de ser, tenemos otro comportamiento, tenemos otro. Entonces no es eso. O sea, justamente la admiración ante la diversidad y es que si aprender del contraste con otras naciones, esas son de clave para nosotros. Ya digo, si en el momento determinado un gobierno mundial pretendiera la uniformización de la educación, sería un horror. Ese sí que sería el fin de la educación comparada. Ahí sí que ya nos podríamos dedicar a otra cosa, evidentemente. Entonces, esto es lo que te quería decir antes. Por lo tanto, organismos internacionales fantásticos, porque quiere decir que son instrumentos para ponernos de acuerdo con otras naciones, con otros estilos, con otros sistemas educativos. Supranacionales, bien, vamos a ver, vamos a estudiarlos. O sea, vamos a ver si efectivamente cumplen la función de dar autonomía y de que verdaderamente se viva una autonomía a cada pueblo como es verdaderamente en su raigambre, porque esa es la riqueza que tenemos, como la riqueza de las plantas, la variedad de las plantas y la variedad de las playas, ¿eh? O si no, realmente hacemos un flaquísimo servicio a la educación comparada. Es decir, me parece a mí que participar en alguno de estos organismos para imitar a otro país, para intentar imitar a otro país que está de moda, como puede ser Finlandia o Corea o no sé qué, pues no tiene sentido ninguno. Absolutamente no. Absolutamente no. Hay que profundizar en la propia raíz para ver dónde está nuestra calidad, como hablábamos antes, en qué cosas nuestras está nuestra calidad. Y que naturalmente en ese sentido el diálogo con otras culturas, con otros sistemas educativos nos sirva, pero si no, no. Es una verdadera lección magistral la que nos has dado. Gracias, gracias de verdad. Ciertamente no. Y ahora sí, vamos cerrando. ¿Qué pregunta no te he hecho y te gustaría que te hiciera, José Luis? Absolutamente ninguna, pero he sido muy preguntona, como mi amigo Jimmy, como mi amigo Ferran. Y por lo tanto, yo creo que has escalado muy bien en todas estas cosas y lo que siento es que mis respuestas han sido a veces un poco prolijas, un poco demasiado amplias y a veces poco claras, pero estoy encantado con las preguntas que me has hecho y no veo que haya ninguna otra que falte porque me hagas. Qué bien, qué maravilla. José Luis, ha sido un inmenso placer representar a la Sociedad Española de Educación Comparada. En nombre de todos y todas y cada uno de ellos queremos darte las gracias. Gracias por tu generosidad, gracias por tu amabilidad, gracias por tu cercanía y por tu elegancia, pero también y sobre todo gracias por ese trabajo ingente que hay detrás. Yo digo, bueno, y la gente que me acompaña, que no has hecho historia de educación comparada, sino que eres historia de educación comparada. Para muchos y muchas eres un maestro y muy emocionada de que el premio que se inaugura en estas jornadas lleve tu nombre. En nombre de todos y todas, muchísimas gracias. ¿Y me permites darte un abrazo también en nombre de la sociedad, por favor? Te lo exijo. Ay, gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Un placer y un honor.